¿Qué tal, hermanos? Les saludamos cariñosamente. Aquí estamos otra vez con las lecciones de Romanos. Ya para terminar, estamos ya en el capítulo 13. Hermanos, necesitamos ya irnos preparando para nuestras siguientes clases. Viene todavía un programa muy amplio, muy hermoso, todo bíblico, que corresponde a todo lo que es la licenciatura en teología. Estamos viendo 6 materias por año. De manera que ustedes ya en segundo año, hermanos de Toluca, hermanos de la Ciudad de México, queremos alentarlos, queremos animarlos para que ustedes prosigan al supremo premio, al llamamiento que tenemos de parte de nuestro Dios. Concluyamos con paciencia, vayamos con la carrera, ¿verdad?, que tenemos por delante. Pues muchas gracias por su atención, y en esta hora vamos a ver una meditación sobre los capítulos 13 y 14 de Romanos. Si puede abrir su Biblia en el capítulo 13, vamos a ver del versículo 1 al versículo 7. Usted podrá ahí notar de qué manera el apóstol presenta pues el respeto que se debe tener a la autoridad que ha sido puesta por Dios. Todos estos versículos lo enseñan. Y pues debemos estar sujetos, ¿verdad?, a ellos, porque pues el que no se sujeta a las autoridades no se está sujetando a aquel que puso las autoridades, que es a Dios. Entonces tengámosles respeto, ¿verdad? Sepamos que solamente pues que fueran en contra de la palabra de Dios sería algo diferente. Pero si no es así, pues dice, no, hermano, lleva la espada, ¿no? O sea, no debemos de temer a la autoridad, solamente los que hacen lo malo deben de temer la autoridad. Esta es la reflexión del apóstol Pablo en estos versículos. Y el versículo 8 también al versículo 10 habla acerca del amor. Repite mucho el apóstol Pablo, toda la carta, pues pareciera que tuvo mucho compañerismo con el apóstol Juan, el apóstol del amor. Pero pues esto es solamente por la influencia de Dios, que es amor, sobre la vida de Pablo. Por eso escribe tanto sobre el amor. Después ya en el versículo 11 pues nos exhorta, porque dice, ya la noche está avanzada y se acerca el día, ya el día de nuestra salvación está más cercano cada día. Dice Pablo, desechemos las obras de las tinieblas, no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vistámonos del Señor Jesucristo. Una vestidura de santidad, una vestidura de paz, de amor, de misericordia, hacia todos los que necesitan recibir el Evangelio de parte suya, en su casa, con su familia, con sus amistades, en su trabajo, etc. Entonces debemos de andar como de día, ¿verdad? Nosotros somos hijos del día, somos hijos de la luz, somos luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Y así es como termina Pablo el capítulo 13, realmente es uno de los capítulos más pequeños de la epístola, pero ya en el 14 dice, recibamos al que es débil en la fe, pero no para contender en opiniones, no, o sobre opiniones. O sea, puede haber discusiones que se salgan del control en tu manera de comunicar el Evangelio con personas que te discutan o que te empiecen pues a agredir con argumentos, etcétera. Pero esto dice Pablo, no estamos para eso. El que es débil en la fe, sobre todo, ¿verdad?, pues es algo que Pablo aquí comienza a explicar acerca de las costumbres que había en ese tiempo. Pues discutían mucho acerca de la comida. Se pensaba que uno debía de comer legumbres, otro que carne, ¿no? Y el otro no, decía no, carne, y el otro decía no, legumbres. Y entonces se daban a unas discusiones y trataban de usar la Biblia, ¿verdad?, textos en Génesis, que Dios dejó las plantas, los frutos para comer, y los animales pues no debemos de matarlos. En fin, había sobre esto un problema que se generó tan fuerte que Pablo tuvo que intervenir aquí. Casi medio capítulo del 14, ¿verdad?, trata todo esto. Y bueno, dice algo que me encantó, ¿verdad? Dice Pablo en el versículo 7, fíjese qué hermoso dice el apóstol, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos,
y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces Pablo trata de traer paz, de que no se rompa la unión, la unidad del cuerpo en los creyentes en Roma. Y bueno, pues todas estas son muy válidas, ¿verdad? Muchas veces los argumentos tanto de uno como de otro, pero el problema era que discutían al punto de que se rompía la armonía y de que se ofendían. Y entonces Pablo, pues por eso les habla del amor, les habla de que ya sea que comas legumbres o que seas vegetariano o que te guste comer la carne, pues la diferencia de uno y otro, pues realmente dice Pablo, bueno, cada quien esté en su propiamente convencido de lo que hace, ¿verdad? Y bueno, pues esto es lo que Pablo está tratando de ponerle fin a todos esos problemas que hay en los creyentes en Roma. Y luego el versículo 10 dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y versículo 13, así que ya no juzguemos, más bien, ¿verdad? Decidan, les dice Pablo, no poner tropiezo u ocasión de caer a los hermanos. Entonces, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Porque dice el apóstol que el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, andando en amor. Otra vez el término, la conclusión de la discusión es volvamos otra vez a meditar, volvamos otra vez a aceptar que somos hermanos en el mismo cuerpo, en la familia de Dios. Dios es amor, nos amó tanto, nos ha perdonado tanto, así debemos de hacerlo nosotros con los hermanos. Entonces, dice el versículo 13, bueno, un versículo bastante fuerte, versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pues es aquí otra definición que encontramos del pecado, como la que encontramos en Juan, que es transgresión a la ley, y como, bueno, el apóstol Pablo aquí presenta pues una característica, ¿verdad?, muy común hoy en día, la falta de fe. Y esta falta de fe, aquí Pablo la acusa como pecado, ¿no?, como una transgresión a la confianza a Dios, a su fidelidad, a lo que dice su palabra. Entonces es fe en su palabra, ¿verdad? Hay que creerla, hay que recibirla, hay que vivirla, experimentarla y compartirla. Y entonces ya pasa el versículo 15 y comienza con un texto muy hermoso. El versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ya a los creyentes de Corintios también los había puesto en paz el apóstol Pablo con estos términos, con estas reglas. Hágase todo en orden, todo debe de ser para edificación. Y esto de soportar, ¿verdad?, a los débiles, bueno, los creyentes fuertes espiritualmente, que tienen más tiempo en el Señor, que tienen ya un carácter más desarrollado, pues tienen que aprender con paciencia, con longanimidad, ¿verdad?, soportar a los que son débiles, a los que tienen poco en el Señor. Llegan pues apaleados, apedreados, llegan casi muertos, ¿verdad?, a Cristo. Así es como llegamos al Señor. Y si no nos recibe alguien con los brazos abiertos, con amor, con las medicinas espirituales para curar, vendar nuestras heridas, pues bueno, ¿quién lo va a hacer? En el mundo no existe nada de esto. Entonces habla en el versículo 5 del Dios de la paciencia. También es el Dios de la misericordia, el Dios de la paciencia, que aquí lo cita Pablo, pero también de la consolación. El Dios de la paciencia y de la consolación. Dice, Él os dé entre vosotros un mismo sentir. O sea, sintamos lo que el Espíritu Santo está produciendo en nuestras vidas, pues nos está redarguyendo a una vida de santidad, a una vida de paciencia, de tranquilidad, de paz.
Y esto es sentir que hubo en Cristo, ¿verdad? Para que mantengamos en esta unidad, dice Pablo, glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Los hermanos en armonía, cuando se juntan, hay esta unidad, hay este mismo sentir. Pues que esto prevalezca, ¿verdad? Y no permitamos que el enemigo nos desuna. En la familia es muy peligroso permitir que pues, las divisiones, los pleitos, las contiendas, los celos, la ira, la envidia, pues esto cause daño, y que cuando tú uses las palabras con este instrumento, con esta arma que es la lengua, dice un proverbio que son como espadas las lenguas. Ya Santiago el apóstol pues habla mucho acerca también de la lengua. Ustedes van a estudiar Santiago en tercer año, pero dice Pablo, tenemos que glorificar en un mismo sentir, ¿verdad? A nuestro Padre y Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 8, digo, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y confirmar las promesas hechas a los padres. Porque este problema, ¿verdad?, de los gentiles, ya que ya se habían acercado los gentiles a las comunidades de creyentes judíos que se habían convertido a través de los apóstoles, de su ministerio, pues entonces Pablo empieza también a tratar de ubicar tanto a unos y a otros, y pues que estas contiendas que tenían doctrinales y acerca de cosas pues que no valía la pena discutirlas en realidad, porque no edificaban. Ya se los había dicho Pablo anteriormente. Pues empieza, ¿verdad?, de qué manera a hablar sobre esto el apóstol Pablo, cómo los gentiles tenían que regirse ya por la nueva ley del amor en Cristo, y venían a conocer las verdades que les iban a permitir vivir en victoria, que les iban a permitir conocer más al verdadero Dios. Y dice el versículo 3, el Dios de esperanza. Ya no solamente es la paciencia y de consolación, ya también es el Dios de esperanza. Que Él te llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué precioso versículo, qué deseo más lindo el de nuestro Dios para ti, para mí, para todos los que somos sus hijos. Dice el apóstol Pablo, yo estoy seguro que estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que se pueden amonestar los unos a los otros. Pero vea de qué manera se debe de amonestar, ¿verdad? Con las bases, ¿verdad?, que nos brinda el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, con bondad. Dice, están llenos de bondad y de conocimiento bíblico. ¿Verdad? El conocimiento bíblico que vaya en una base de bondad. Cuando tú amonestes a un hermano que necesita amonestación, ¿verdad?, pues esto va a traer sanidad. Son palabras de sabios, palabras que traen pues una respuesta positiva en aquellos que reciben la exhortación o la amonestación de parte tuya, de cualquier creyente. Entonces, dice Pablo, el versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Pues estas eran las credenciales, ni más ni menos, del apóstol Pablo, ¿verdad? Como para que pudiera alguien negar que él tenía autoridad de parte de Dios como para llevar a cabo el ministerio que Dios le entregó, de ir a predicar a los gentiles. Bueno, entonces Pablo se propone ya a ir a Roma, pero dice, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, en el versículo 22, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, y quiere ir a España, después quiere ir a Jerusalén, luego a Macedonia, Acaya. O sea, era un largo caminar que todavía le quedaba al frente al apóstol y que tenía que cumplir, ¿verdad?, llevado por el Espíritu de Dios a todos estos lugares. Y él pide entonces en el versículo 30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu,
que me ayudéis orando por mí a Dios. Pero pide muy específicamente, versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros con la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes. Dice, y el Dios de paz sea con ustedes. Amén. Ya entonces, del versículo 16 empiezan todas las salutaciones. Saluda, aquí es una cantidad de gente. Imagínense toda la obra que había levantado Pablo, ¿verdad?, en estos lugares. Y el versículo 17 les da un aviso, les llama la atención de una manera, pues cuando lo lees, dice el versículo 17, mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Pablo no quiere que tengas que ver con personas que solamente están tratando de dividir la obra del Señor, que están poniendo tropiezo a los hermanos, que juzgan, que condenan. Bueno, a menos que sean chicos en la fe, como vimos, recibir al débil en la fe, ¿verdad? Pero no para contender sobre opiniones. Entonces, bueno, aquí hay que tener cuidado con esta gente, ¿verdad? Dice Pablo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Es muy claro, ¿verdad? Este tipo de gente está bien catalogado por el apóstol de esta manera. Ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Dice el versículo 20, y una promesa que da Pablo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y se despide de la manera como comienza, ¿verdad? El deseo de Dios a través del saludo. En todas sus epístolas menciona la gracia. La gracia del Señor, la gracia de nuestro Padre sea con ustedes. Y de esta manera así se despide el apóstol. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Este es el anhelo de Dios, que vivamos en esta gracia que es la que suple en nuestra debilidad todas las necesidades que tenemos, hermanos. Entonces toda solamente espera en el Señor, porque esperando en sus promesas tú estás viviendo en esta posición de ventaja, de poder, ¿verdad? Que es la posición de la gracia de Dios. Y el versículo 25 dice, y el que puede confirmaros otra vez lo que vimos, ¿verdad?, acerca de cómo los carismas confirman al creyente en los caminos del Señor y lo redarguye y lo guía. Esta confirmación dice, el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Pablo dice, hay que estar confirmados en la fe, pero en la fe del verdadero evangelio y de la predicación verdadera del Señor Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Recordemos entonces que el Evangelio es un llamado que la gente tiene que obedecer. Desde luego esto no lo hacen muchos de los que escuchan el Evangelio, pero realmente pues es un mandato a arrepentirse de sus caminos y venir a los caminos de Dios. Dice, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y con esto pues concluimos la epístola a los romanos, hermanos. Hemos tenido mucho gusto en que hayamos podido compartir con todos ustedes esta de las epístolas que tienen, pues quizá en doctrina, las doctrinas fundamentales, pues son las más importantes, ¿verdad?, para nuestra vida, para nuestra edificación, que nos darán siempre pues una posición de victoria en Cristo. Quiero aprovechar el momento también para que ustedes
puedan proseguir, puedan animarse, puedan mantenerse estudiando las Escrituras diariamente, su vida de oración, su comunión con Dios, pues no la pierdan, ¿verdad? Hay que ser diligentes en lo que requiere diligencia, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Y pues quiero también comentarles que tendremos un diplomado en el ITI en línea sobre Apocalipsis. No sé cuántos de ustedes les interesaría estudiar el libro de Apocalipsis, pero lo tendremos pronto en línea, pues con mucho gusto estaremos esperando que ustedes puedan participar. Bueno, esto es fuera de la licenciatura, son diplomados que ustedes saben que tenemos 6 diplomados en línea, y tenemos la licenciatura también en línea, ¿verdad? Para las personas que no pueden asistir a clases presenciales, pero este diplomado lo estamos ya agregando. Próximamente estará también ya en el web, y pues esto desde luego pues será pues una parte importante en la edificación de todos los creyentes. Pues, hermanos, nos despedimos de ustedes con mucho cariño. Un abrazo, nuestras bendiciones para usted y su familia. Que Dios lo guarde y lo mantenga siempre firme, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que lo que nosotros hacemos para Dios no es en vano. Gracias, hermano.